Buenas, soy Alejandro, bienvenidos a otro video tutorial de UDK. En este vamos a ver cómo importar nuestros personajes o caracteres del juego a UDK. Como podéis ver, tengo abierto el UT3 Emacs que nos facilita UDK en su página web. Es importante que cuando realicéis vuestros personajes debéis acordaros de hacer agrupaciones, como podéis ver, de los componentes. Este tan pequeño, por ejemplo, es el Byte Waypoint. Siempre es aconsejable usar los mismos nombres que tiene por sí en UDK, los que usan ellos, aunque podemos asignarle los nuestros propios, porque ahora veremos cómo importar este personaje al UDK y configurarlo para su buen funcionamiento. Bien, lo primero que tenemos que hacer es exportar en formato FBX, nombre, base male, y lo podemos exportar directamente a la carpeta de UDK. Los de UDK aconsejan aquí en la carpeta de content crear una carpeta que se llame character, donde irían los personajes. Lo lógico sería crear una carpeta con el mismo nombre que hemos configurado anteriormente nuestro propio juego. Y aquí en el interior organizarlo y aquí en el interior guardamos. Nos pasan los parámetros que queremos incorporar en este FBX. Los Smoothing Groups, Sleeps, Tangents, el Turbo Smooth, las animaciones, si tiene, se le pasan, las luces, etc. De por sí lo podemos dejar tal como viene por defecto. Ya le pasaría prácticamente todo. Lo importante, damos OK. Como vemos, aquí está toda la lista de componentes del que dispone esta malla. Como dije, es importante crear esos grupos. OK, voy a la carpeta, verifico que correctamente está aquí guardado. Y ahora es cuando vamos al UDK, abrimos en nuestro Content Browser. Si tenemos nuestros paquetes creados, usaremos nuestros paquetes. Si no, se crea uno de nuevo. Voy a usar este mismo. Vamos a decir importar. Seleccionamos la carpeta Mi Juego, caracteres, base male. Abrimos e importa. Acá nos preguntan los FBX qué tipo estamos importando. En este caso es un skeletal mesh. Si es un objeto decorativo, una construcción o cualquier otra cosa, sería un static mesh, el cual no va a tener sus movimientos ni nada. Skeletal mesh es el que se le puede vincular su anim tree, anim set, etc. Aquí tenemos sus propiedades de combinar los meshes, importar los materiales que tengas. Si ya tenemos pintado el personaje, nos importan las texturas. En este caso me ha venido... No me cargan las texturas, por lo tanto viene sin textura. Paquete, package, ¿dónde queremos guardarlo? ¿En qué grupo? Y el nombre del skeletal mesh. OK, actual, sí, alerta de triangulaciones, etcétera, sin importancia. Y voilà, aquí tengo todo que tenía más partes de lo que parecía. Bueno, vamos a cargar el base male, doble clic y aquí tenemos el personaje importado. Lo primero es ajustar su altura. Para ello, Rotorigin, como podéis ver, nos llevaría el ángulo hacia donde mira, sus rotaciones. El Rotorigin es para los ángulos. El Origin es el que nos interesa ajustar para que esta malla vaya a parar a su correspondiente sitio. En este caso, tiene que ir en valor negativo, menos 25, menos 50. Hay que mirar de centrar la cruz con la pelvis. Tampoco es que sea nada muy importante, pero en el momento en que lo animemos y lo pongamos en el nivel, nos será más fácil centrar los pies con lo que es la base del suelo. El anim set es que anim set va a funcionar principalmente con este. Si no hemos importado ninguno, aconsejo es un base male, que es el que tiene de UT, que no se tiene por qué ponerle uno ya, sino después se le puede asignar perfectamente que animset va a usar y se tiene que ir cargando sus animsets y sus traslaciones y todas sus agrupaciones. Bueno, lo vamos a lo importante, que es configurar esta malla. Vamos aquí, Sock Manager, y en Sock Manager aquí es donde tenemos que pasarle unos parámetros. Por ejemplo, como podemos ver, aquí tenemos la página de udnepicgames.com, tree udk custom characters.html. Acá tenemos la configuración explicada en inglés de cómo configurar la malla para que funcione correctamente en UDK. Como podéis ver, Socket Manager, y entonces hay que asignarle el weapon point, el dual weapon point, LJB, RGB y el GEAD.
fíjate, es la cabeza. Y hay que ir asignándoles en este caso nos dice el nombre del bones donde queremos. Si los tenemos en inglés nos será más sencillo. Si no, tendremos que saber qué parte es cada una. Weapon point, new socket, en este bones, sock name, weapon point. Ok. Bien. Y aquí, aún no lo vemos, tenemos aquí un puntito. Este hay que ajustarlo con su localización. Si queremos ver el arma, por ejemplo, venimos acá, vamos a coger esta arma que tiene aquí, le clicamos la flechita y aquí tenemos esa arma en este punto. Bien, estas flechitas son lo que usaremos para moverlo más o menos a su punto. Y aquí tenemos que ir jugando con su rotación. 90 hacia abajo. Menos 90. Y para moverse por esta ventanita, como recordemos, botón izquierdo rota, botón, la rueda nos amplía, nos trae. Si mantenemos pulsado el botón central, la rueda, podemos movernos lateralmente. Y con el derecho nos acercamos y alejamos. Es importante porque si queremos que nos quede una animación, el arma bien sujeta a sus brazos o su mano, es importante ajustarlo. Vale. Y así hay que ir generando todos estos puntos, todos estos sockets para configurar nuestro personaje. Esto, lo que le va a decir el weapon point, por ejemplo, en este caso le hemos pasado este arma, pero no solamente sirve para esta arma, sino para las armas que hay de por sí y que en programación, en el momento de que le digamos coge un arma, UDK sabe dónde tiene que linkar ese arma y con estos parámetros cómo tiene que posicionarla. Se pueden ampliar, reducir, podemos ver, se le pueden pasar más animsets, que serían las del arma, las de la mano, etcétera. Lo importante es que configuréis los 5 puntos para que vuestro personaje tenga esas animaciones y podáis ver a vuestro personaje, utilizar a vuestros personajes en el juego. Vale. El animset, acá podéis ver, cuando cojo uno, es importante que cogemos el animset, por ejemplo, y en el animset hacemos un clic acá en Animating Compressing Settings. Vamos a pasar todas automáticamente. Apply Set. Procede. Y entonces nos comprime, nos carga este animset en esta malla. En este caso le hemos pasado la de UTGame. Si fuera nuestro animset, tendríamos que configurarlo para que UDK lo reconociera. Habría que ir pasándoles todos, tipo de destrucción al final, etcétera, etcétera. Aplica secuencias, aplicar set, ya hemos pasado todas. Y así le configuramos un poco el animset. Esto es un poco solución para el nivel básico, que profundizar muchísimo más en estos entornos para que veamos hasta dónde podemos llegar con el animset. Bueno, y esa es la base para configurar en sí nuestras mallas. Debemos asegurarnos de que tenga el bones cargado. Yo he usado ese porque no lo tenía configurado. Como vamos a ver aquí, tenemos este personaje importado en el cual voy a ver esqueleto y vemos cómo tiene su bones aquí configurado y el otro por algún motivo no lo tiene. Me he equivocado de mesh, me he confundido, pero la configuración viene a ser la misma. Hay que agregar un new socket, nos pregunta a dónde en la web, ve right weapon, ve right weapon, ve right weapon tiene el weapon point. Control C, Control V, weapon point y lo mismo. Skeletal mesh. Uy.
Vamos a coger el arma y la asignamos. Y como podemos ver, tenemos mal posicionada. Clicamos aquí, Weapon Point, y ajustamos, como dije antes, las coordenadas hasta que el arma quede en la posición que nosotros deseamos y la colocamos en su sitio. Y como dije antes, no está muy ajustadita, pero si le asignamos, ponemos base male, como dije antes, base male, buscamos la animación que queremos, al darle al play vemos como el arma está linkado a nuestro personaje. Y esa configuración es la que hará que UDK reconozca dónde debe vestir el arma y cómo. Al igual con la ropa que queramos linkar a nuestros personajes que sean de tipo armadura, piezas, hay que asignar a qué pieza irían, declararle su Shock Manager y configurarlo hasta que quede en su sitio, de forma que sabe en dónde tiene que vestir cada tipo de pieza. Los que importéis vuestras animaciones, tenéis que crear no solo el anime set, sino vuestro propio anime tree, con sus correspectivos nombres, e ir configurando, es un poco estilo Kismet, el árbol de animaciones, ir asignando cada animación, cuál es correr, cuál es andar, cuál es saltar, etc. Más adelante haremos un repaso sobre el tema. Por el momento, hasta aquí es todo. Muchas gracias, hasta el próximo video tutorial.